Este sábado 29 de septiembre, Maná estará en la ciudad de Bucaramanga. Sábado 28 de septiembre a las 5 de la tarde en el Hotel Cabecera Country. Ahí estaremos a partir de las 5 de la tarde este sábado. Quiero darles este número telefónico. Si usted quiere asistir con alguno de nosotros, pues entonces estará bienvenido con toda su familia. 318-493-7659 es el teléfono donde le pueden dar mayores informes para que usted pueda asistir a esta interesante reunión el día sábado, este sábado a las 5 de la tarde. A toda la gente en Bucaramanga los esperamos para que compartan este hermoso tiempo con nosotros. Filadelfia es la iglesia fiel y que está viva. Y a pesar de que Dios exalta su fidelidad, le hace una serie de recomendaciones que son para cada uno de nosotros y vale la pena escucharlos. Deje que este devocional hable su corazón en este día, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Llegamos a la iglesia de Filadelfia. Dice la escritura en Apocalipsis, acompáñenme por favor, tomen nota en su agenda devocional. Les quiero decir que está lista la agenda devocional para los Estados Unidos, muy atentos, porque vamos a hacer una gira, unos eventos extraordinarios y queremos que ustedes compartan con nosotros. Muy bien. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba en el momento en que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a mirar el trasfondo histórico de la iglesia de Filadelfia. Primero, la iglesia de Filadelfia se fundó como una ciudad fronteriza para difundir la cultura griega a las áreas que la rodeaban. De hecho, estaba situada cerca de las fronteras de Lidia, Misia y Frigia. Todos esos están mencionados en la Biblia. La iglesia sabía perfectamente qué significaba tener una mentalidad misionera, tener una puerta abierta para difundir el evangelio. En segundo lugar, el nombre Filadelfia significa amor filial. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Hemos hablado de lo que significa el amor en 3 palabras y lo estudiamos en la antigua serie. Y una de las segundas definiciones griegas o palabra griega que define el amor es la palabra filos. Y de ahí viene el nombre de Filadelfia. La iglesia actuaba para los creyentes como un recordatorio constante que debían amarse los unos a los otros si es que iban a cumplir con su llamado misionero. En tercer lugar, Filadelfia sabía qué significaba vivir en medio de un entorno inseguro y bajo constante tensión y zozobra, porque la ciudad estaba asentada sobre una gran falla de terremoto. En el año 17 después de Cristo, un terrible terremoto azotó una gran zona y destruyó completo a Sardis y a otras 10 ciudades. Filadelfia estuvo en medio de la gran destrucción, pero durante años la ciudad fue azotada por temblores sin fin, y cada uno agregando su propio pánico sobre la población en general. Por lo cual, la iglesia sabía que era recibir la esperanza de convertirse en una columna del templo de Dios, como lo menciona el verso 12. En cuarto lugar,
Filadelfia, luego de su destrucción a causa del terremoto, recibió ayuda del emperador Tiberio para su reconstrucción, y en agradecimiento la ciudad cambió de nombre, Neo-Cesarea, o sea, la nueva ciudad del César, y la iglesia sabía que se le iba a dar un nuevo nombre. Y en quinto lugar, Filadelfia tenía una sinagoga judía dentro de los límites de la ciudad. Los judíos sostenían ser los únicos seguidores del verdadero Dios. Así lo dice el verso 9. Y sostenían ser la llave de David y tener el derecho de abrir y cerrar la puerta de Dios y de su reino. Tremendo. O sea que la iglesia sabía que debía confiar y conocer solo al verdadero y al que tiene la llave, al que abre y cierra. ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia de Filadelfia? Él se presenta como el Santo. Así es. La descripción de Dios mismo, Jesucristo, sobre la misma naturaleza que Dios el Padre. Ser perfectamente santo como lo era su Padre Dios. Y recuerde que santidad significa ser separado, diferente de otros seres, completa y totalmente separado. Y Cristo se presenta aquí como el Santo, como el único y verdadero. También como el que es verdadero. Y aquí la palabra verdadero es muy importante. Acuérdese que verdadero es lo opuesto a lo falso, que lo genuino es lo opuesto a lo fraudulento, que lo real es lo opuesto a lo irreal. Y Jesucristo es el Dios verdadero, genuino, real, que no hay otro. La Biblia dice que todos los dioses de los pueblos son ídolos, fraudulentos y irreales. Y eso significa algo maravilloso. Y es que este Dios en quien confiamos es único, que no hay nadie como Él. Gloria a Dios. Y dice que Jesucristo es la llave de David. La llave que abre y ninguno cierra, y que cuando Él cierra ninguno abre. ¿Y qué es esa llave de David? Miren, hay un acontecimiento en el Antiguo Testamento que nos lo cuenta. El rey Ezequías tenía un fiel sirviente cuyo nombre era Eliakim. Y este sirviente era el secretario del rey Ezequías. Se lo puso a total cargo de los asuntos del rey. Nadie podía llegar ante la presencia del rey sino por Eliakim. Únicamente este sirviente determinaba quién ingresaba a la corte del rey. Un día Dios habló a Isaías, el profeta, y le dijo las siguientes palabras en Isaías 22:22. Yo pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. O sea que la llave de David es el símbolo de la autoridad. Solo Jesucristo abre y cierra la puerta ante la corte y la presencia de Dios. Él solo determina quién vive en el cielo con Dios el Padre. Él solo otorga el ingreso a la presencia de Dios. La puerta del cielo abre y se cierra, pero solamente por el Señor Jesucristo. Ninguna persona tiene autoridad para hacer esto, solo Él. Jesucristo es el único que tiene la llave para abrir y cerrar la puerta de la vida eterna. Por lo tanto, la iglesia que se centra en Jesucristo puede estar segura de que vivirá para siempre. Y que cuando llegue el momento, Jesucristo abrirá la puerta para nosotros. Gloria a Dios. Qué belleza, ¿no? Muy bien, mi querida familia. Si analizamos esto, yo quisiera sentarme como en dos cosas importantes de esta iglesia. Dice que el Señor le dice: yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta. Ya les dije que la posición geográfica de Filadelfia era muy importante. ¿Por qué yo quiero decirles nosotros tenemos los ministerios de campus? ¿Por qué para nosotros son tan importantes los ministerios campus? Porque nosotros creemos que los líderes que algún día van a tener influencia en todas las áreas de la vida, la economía, las finanzas, las leyes, los tributos, todo pasan por la universidad. Y uno no puede dejar la universidad a expensas de filosofías, de cuentos, de historias, de grupos radicales. Si hay un lugar donde la iglesia debe hacer presencia es en la universidad. Y eso tiene, primero, la connotación de que cuando usted va a la universidad,
tiene la esperanza de que muchos líderes en el futuro van a tener a Cristo en el corazón y en el gobierno de su vida, para que desde sus profesiones y sus lugares de influencia puedan impactar el mundo para Cristo. Pero también hay un aspecto muy relevante. En las principales ciudades donde están las universidades grandes y universidades públicas, llega gente de todas partes del mundo. Llega gente de ciudades y provincias pequeñas. ¿Qué pasa cuando usted impacta los universitarios? Cuando ellos vuelven a sus ciudades, cuando ellos vuelven a sus casas, cuando ellos van a sus pequeñas provincias a ejercer el liderazgo y el conocimiento que tienen. ¿Qué pasa si cuando ellos vuelven tienen a Cristo en el corazón? Durante casi 10 años de nuestra vida con mi esposa, nos las pasamos en los campus universitarios predicando y evangelizando. Nos encontramos muchos grupos cristianos en aquella época. Estoy hablando de hace más o menos unos 30 años. Y nos encontrábamos muchos grupos en las universidades que todos evangelizábamos, todos nos apoyábamos. Había un cristianismo con una fuerza y un impulso impresionante. Hace poco fui a la universidad, a la UNAM, una de las universidades más grandes del mundo en Ciudad de México. Y hay algo que me dejó sorprendido y devastado. Fuimos a evangelizar, pero lo más triste que me encontré es que hay muy poca gente, muy pocos cristianos evangelizando en la universidad. Y mi conclusión es, hemos dejado a los jóvenes en plata de bandeja para el diablo, para las filosofías y las corrientes radicales de este mundo, para las nuevas corrientes ideológicas, y no está bien. ¿Sabe por qué? Y les voy a hacer una confesión aquí en el devocional. ¿Sabe por qué mucha gente no hace trabajo universitario? Porque claro, ir a predicarle a los jóvenes en la universidad no da recursos. Al contrario, hay que invertir recursos. Y lastimosamente las iglesias lo que hacen es sobrevivir con los feligreses que tienen, con los recursos que tienen, y a veces hay muy poco dinero para invertir en jóvenes que se dediquen de tiempo completo a ir a la universidad. Pero yo quiero decirles, Filadelfia representa un lugar estratégico donde el evangelio se difundía por todo el mundo. Y nosotros tenemos que hacer esto. Nosotros tenemos que predicar desde la universidad, cualquiera que sea la ciudad donde estemos, para que eso impacte, primero, el liderazgo a nivel mundial, donde quiera que estemos. Y segundo, el que eso se vuelva una semilla que luego se va a difundir, se va a expander donde quiera que ellos vayan. Por eso nosotros hemos llamado y tenemos un proyecto en Maná que se llama Ser Socios de la Gran Comisión. Y socios de la Gran Comisión es invertir en muchachos de la universidad. Nosotros tenemos 4 misioneros de campus solo en la ciudad de Medellín, pero queremos misioneros de campus en todas las ciudades en Colombia y donde está Maná. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que como Filadelfia, el Señor había abierto una puerta la cual nadie podía cerrar. Y yo creo que esa es la puerta que Dios nos ha dado para impactar las naciones para Cristo. Las naciones a través de los jóvenes universitarios, de invertir en la obra de Dios para que el nombre del Señor sea conocido. Dice luego, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nótese que vengo hablando de las iglesias que se han dejado permear por el mundo, que han dejado penetrar doctrinas como la de Jezabel, como la de Balaán. Y vemos que la iglesia tiene muchos enemigos, que la iglesia todo el tiempo está bombardeada, que los cristianos todo el tiempo están siendo atacados. Bueno, el Señor reconoce eso. Y vuelvo a insistir en un tema que lo toqué el día de ayer en el devocional en vivo, cuando hablé de la iglesia de Sardis, diciendo que era una iglesia que tenía fama de que vivía, pero estaba muerta. En el caso de Filadelfia, la iglesia es todo lo contrario, es una iglesia fiel y que está viva, pero aunque está viva, tiene poca fuerza. ¿Qué quiere decir? Que a veces el tiempo, las circunstancias golpean, que a veces el camino es largo y no es fácil.
Para los que viven un verdadero cristianismo, a veces es difícil ver cómo el mundo, en vez de avanzar, se degrada. Ver que a veces uno lucha e insiste en tocar la puerta, en hablar con la gente, en predicar y en enseñar, y la gente a veces es dura. La gente no quiere, la gente se resiste. Entonces a veces las fuerzas se minan. A veces uno se desanima, se desalienta porque dice, pero si estamos haciendo la obra, si estamos tocando puertas, si le insistimos tanto a la gente nos dice que sí, pero salen después con otra cosa. La gente empieza con mucho entusiasmo, pero después otra vez vuelven a mirar para atrás. Eso es cierto. Y hay una cosa que hay que reconocer, y yo creo que cuando ustedes oren, yo les voy a pedir, no se les olvide esto, cuando ustedes oren porque no es fácil hacer el ministerio. No es fácil para los que tienen liderazgo, para los que tienen pastoral, para los que trabajan con jóvenes, con niños, con matrimonios. No es fácil, se los quiero decir. No es fácil a veces trabajar en el evangelio y a veces no ver resultados. Y aquí el Señor dice, sé que tienes poca fuerza. Y yo creo que esta poca fuerza es porque el diablo mina. Acuérdese cuando Nehemías estaba trabajando en la obra y vinieron a atacarlo y vinieron a hacer cesar la obra, vinieron a derrotarlos, vinieron a decirles que ellos no eran nadie, a menospreciarlos, a atacarlos, a amenazarlos. Es lo mismo, no pierda la fuerza. Y cuando ore, yo le voy a pedir a todos los oyentes de Maná, cuando oren por los que están predicando el evangelio en la primera línea de batalla, oren por ellos. Oren por los que predican el evangelio, porque a veces no es fácil. A veces es difícil, complicado, desalentador, pero el Señor dice, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Y yo le pido al Señor que así sea. Yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Y si en aquel tiempo habían judíos que decían que eran judíos, pero realmente no eran, entonces hoy tenemos que decir de los cristianos que pasa exactamente lo mismo. Hay cristianos que dicen ser y no son. Pero el Señor dice, yo conozco el corazón de todos. Pero como tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de la prueba. ¿Sabe? Uno en la pandemia se dio cuenta. No sé si ustedes cuántas veces han conversado este tema entre los cristianos con sus pastores, pero hubo iglesias que quedaron diezmadas después de la pandemia. Sus feligreses no volvieron. Hay iglesias que no se han repuesto, pero eso lo que revela es una cosa. ¿Cuántos cristianos sabían que realmente estaban ahí de nombre? Y llegó la crisis, llegó la hora de la prueba y se fueron. Ay, ¿qué va a pasar cuando venga el cumplimiento de los últimos tiempos? ¿No irá a pasar lo mismo? ¿Cuántos cristianos que dicen que son y no lo son? Por eso cada día, dice la Biblia, hay que probar lo que tenemos. El Señor dice en el verso 11, vengo pronto, retenga lo que tiene para que ninguno le quite su corona. Esto es hasta el final, mi querido hijo de Dios, no baje la guardia. Tome su agenda devocional. En su agenda devocional hoy es el día 268 y estamos leyendo Números en el capítulo 15, desde el versículo 32 hasta el versículo 42. ¿Cuáles eran las consecuencias de transgredir la ley de Dios? Se habla un poquitico de los vestidos. Lea este interesante texto y llene cada una de las preguntas. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día. Gracias por permitirnos entender tu palabra. Esta iglesia viva y fiel tenía poca fuerza, pero tú le habías abierto una puerta. Señor, que retengamos lo que tenemos para que nadie nos quite nuestra corona. Señor, que permanezcamos firmes y que nuestra fe sea una fe verdadera, no falsa. Gracias por estar con nosotros y cuidarnos. Te entregamos este día y que tu bendición repose sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, estamos preparando maletas para irnos a la Tierra Santa, a recibir el año 2025 en la tumba vacía y en el muro de los lamentos. Vamos a estar en cada uno de los lugares donde Jesús estuvo y esta tal vez es la oportunidad para que Dios lo lleve a su hermosa tierra, la Tierra Santa. Venga y recorra con nosotros
los lugares donde estuvo Jesús y ore donde Jesús oró y deje que la Biblia se vuelva una realidad leída en ese mismo lugar. Si usted está interesado, llámenos y le damos toda la información. Mi número telefónico 300-429-8001 y allí con mucho gusto le doy todos los detalles del viaje. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.